Administrativando Abogados. En segundo lugar, respecto a los sujetos responsables, a la responsabilidad, en el artículo 28 de la Ley 40 se exige que la responsabilidad, que es de naturaleza y de carácter personal, aunque luego veremos que este carácter, la personalidad de las sanciones se ha extendido, ha habido una interpretación un tanto amplia, sobre todo cuando nos referimos a las personas jurídicas, se exige dolo o culpa, se eliminó el título de mera inobservancia o de mera negligencia. En esos casos se ha suprimido, tal y como venía recogido con carácter general en la Ley 30/1992. Por lo tanto, se exige que para que el sujeto sea responsable por la comisión de una infracción, medie dolo o bien culpa. Además, se clarifica un poquito la figura de los sujetos responsables, es decir, se habla de que los sujetos responsables son tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Aquí hay un debate que voy introduciendo porque igual también puede ser de interés para todos ustedes, que es el de la posibilidad, ya si se puede sancionar a una persona jurídica, aquí nos estamos refiriendo no solo a una persona jurídico-privada, es decir, a una sociedad privada, a una empresa, a una persona física, sino también la posibilidad de sancionar a una administración pública, es decir, a una persona jurídico-pública. Es decir, se prevé la posibilidad de que las administraciones públicas puedan cometer infracciones y además puedan ser sancionadas por ellos, sin perjuicio de que, en mi opinión, a mí es el tipo de la fórmula, es decir, si bien la ley habilita para que se pueda sancionar a las administraciones públicas, a mí no me parece que sea una fórmula idónea. Si me da tiempo, luego posteriormente explicaré el por qué no me parece una figura idónea. Y también, respecto a los sujetos responsables, se prevé la posibilidad de que cuando una ley así lo establezca, la posibilidad de sancionar a determinados entes o grupos que carecen de personalidad jurídica. Por ejemplo, las uniones temporales de empresa o, por ejemplo, los fondos de inversión. Pero recuérdese que para que eso sea posible es necesario que las leyes sectoriales recojan la posibilidad de sancionar a este tipo de sujetos que carecen de personalidad jurídica de forma expresa. Si no, solo con lo establecido en la Ley 40/2015 no resulta suficiente para poder sancionar de forma directa a este tipo de grupos que carecen de personalidad jurídica. Es decir, tiene que haber una ley que lo reconozca expresamente dicha posibilidad. Además, otra de las posibilidades, otra de las cuestiones que se establece es la responsabilidad solidaria. Esto, sobre todo, es muy común a la hora de sancionar a personas jurídicas, ¿no? Es decir, la realidad económico y social de cómo se configuran las sociedades en la actualidad, es decir, se establecen entramados empresariales muy complejos, pues hay una sociedad matriz, luego hay 200 sociedades filiales de esa matriz. Por lo tanto, han surgido determinados problemas a la hora de ver cómo se articula, sobre todo cuando hay una empresa matriz y luego de la empresa matriz derivan determinadas filiales, qué ocurre cuando la infracción la comete la empresa filial. Es decir, si esa infracción alcanza también la responsabilidad solidaria a la empresa matriz. Y aquí, en distintos ámbitos materiales, especialmente todo derivado del derecho de defensa de la competencia, se ha establecido esa responsabilidad solidaria por las infracciones cometidas por una filial, alcanza también a la matriz, lo cual tiene cierta lógica, ¿no? Es decir, una empresa matriz podría verse tentada a que si sancionan a una filial, a disolver esa filial, de tal manera que quedaría exenta de responsabilidad ese conjunto, ese grupo empresarial, por decirlo de una manera. Entonces, en virtud de las teorías y las doctrinas que se han seguido, sobre todo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y recogida posteriormente por nuestro Tribunal Supremo, se ha establecido el principio de unidad económica, de tal manera que se considera todo el holding como una unidad económica, de tal manera que se puede establecer la responsabilidad solidaria de una filial, o mejor dicho, de las infracciones cometidas de una filial sobre la matriz. Esto también, esta responsabilidad solidaria, también, o mejor dicho, más que responsabilidad solidaria,
la responsabilidad subsidiaria alcanza también al ámbito de la sucesión de empresas, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre si de repente una empresa es vendida a otra sociedad o una unidad de negocio de una sociedad que ha cometido una infracción es vendida a otra? Pues no se extingue la responsabilidad sancionadora, sino que se extiende al adquirente. Es decir, el adquirente, aunque no haya sido el autor de esa infracción, se le extiende la responsabilidad solidaria de tal manera que así la administración pueda cobrar, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial, pueda cobrar la sanción, porque si no sería muy fácil eliminar determinadas unidades de negocio o traspasarlas para evitar esa responsabilidad sancionada. También, por último, hay algún problema respecto a responsabilidad también en el ámbito de las empresas, que es qué ocurre cuando se sanciona a una empresa y además determinadas legislaciones sectoriales prevén la posibilidad de sancionar también a los órganos directivos de esa empresa. Es decir, eso es posible, afecta al non bis in idem. El Tribunal Supremo, con carácter general, cuando las leyes sectoriales han delimitado esa responsabilidad sancionadora de los directivos, aparte de la responsabilidad sancionadora de las empresas, el Tribunal Supremo lo ha reconocido y ha dicho que no hay non bis in idem porque normalmente las leyes sectoriales lo contemplan como una sanción accesoria, de tal manera que no se produce la triple identidad de sujetos, hechos y fundamentos y se distingue los sujetos cuando actúan como directivos o representantes legales de una empresa de la actuación de la empresa per se. ¿De acuerdo? Una cosa que es conflictiva, que yo creo que todavía va a tener un cierto recorrido jurisprudencial, pero hasta la fecha la jurisprudencia del Tribunal Supremo sí que establece esa posibilidad de sancionar a los directivos de las empresas aparte o como sanción accesoria a la sanción principal que se impone a las empresas. Esto también ocurre y ha ocurrido también respecto a directivos públicos, es decir, a altos cargos que han sido sancionados directamente por actuaciones que han realizado y que no se han imputado a la administración, sino se han imputado directamente al alto cargo, al órgano en el que se integra, lo cual produce problemas, o a mí me genera problemas desde el punto de vista de legalidad, porque, como todos ustedes saben, los órganos de una administración pública no tienen personalidad jurídica, por lo tanto, los actos que ellos realizan se imputan a la persona jurídica en la que se integran, que es la administración pública. Luego, posteriormente, la administración pública podrá repetir contra esos actos, contra esos órganos, contra los actos dictados por esos órganos, pero hasta la fecha, por ahora, esto no ha quedado del todo claro, ni de todas formas, ni ha sido solucionado, por si hay algunas cuestiones pendientes de casación ante el Tribunal Supremo.